Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felvakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Al escuchar estas palabras, Momo no podría evitar llorar de la alegría, pero no queriendo verse débil se limpió las lágrimas y habló. En realidad llegas a tiempo. Diría Momo fallando en ocultar su alegría. ¿Tú, cómo es que no estás muerto? Gritó el villano que había lanzado a Izuku al agua. Dejemos las explicaciones para después, ahora tengo varios problemas de los que encargarme. Izuku, ten cuidado, ese monstruo es demasiado rápido, incluso más que All Might, no podrás hacer nada. Gritó Lida algo desesperado, pero Bakugo solo se reiría un poco por esto. ¿Qué es tan gracioso? Diría el villano que estaba ahorcando a Hiro, quien ya estaba morada. Solo cállense y observen, esto se pondrá bueno. Diría Bakugo con una sonrisa, cosa que confundió a todos. Sin embargo, de la nada una estela eléctrica color verde recorrió todo el lugar y a instante todos los villanos cayeron inconscientes. ¿Pero qué? Dijo Lida muy confundido. No sé qué fue eso, Kof, pero qué buena suerte, Kof. Diría Hiro mientras se recuperaba de casi morir ahorcada. Maldición, Kurohiri, trae a los demás. Diría Shigaraki algo desesperado. No te dejaré. Dijo Izuku corriendo hacia Kurohiri, dándole un potente golpe en la nuca, dejándolo inconsciente en el acto. Desgraciado. Gritó Shigaraki tratando de tocar a Izuku, pero este fue más rápido y lo pateó en la cara mandándolo a volar. Increíble. Diría Uraraka bastante sorprendida. De nada. Diría Izuku mientras una aura eléctrica verdosa lo rodeaba, y sería esta aura la que haría que Lida se percatara de lo que estaba pasando, pero ni él ni nadie tendrían tiempo de procesar lo ocurrido, ya que de pronto el Nomu aparecería con la intención de golpear a Izuku, pero este con su velocidad esquivó el golpe y se lo devolvió con el doble de fuerza, volviendo a mandar a volar al Nomu. Es lento, pero muy resistente, el 20% no me servirá. Diría Izuku en su mente mientras veía como el Nomu se levantaba.
De acuerdo, vamos con el 50%, diría el peliverde a tiempo que su aura se intensificaba y antes de que el gnomo pudiese atacarlo Izuku corrió hacia él y con el 50% del One for All más la energía cinética le dio un poderoso puñetazo que le arrancó la mandíbula inferior al monstruo, pero esta casi al instante se regeneró. ¡Ay no! Diría Izuku mientras esquivaba un ataque del gnomo y luego apoyaba su mano sobre el brazo del monstruo con lo cual tomó impulso y le dio una patada al monstruo en el rostro el cual perdió el equilibrio un momento con lo cual Izuku aprovechó para darle múltiples golpes al rostro y terminar haciendo vibrar su brazo atravesando el hombro del monstruo causándole una fea herida, para luego correr y regresar con sus amigos. Se puede regenerar, así que tenemos aproximadamente unos segundos antes de que venga, díganme quiénes están en peor condición. Lida tiene el cuerpo molido, Mina tiene dos extremidades fracturadas, a Hirou casi la ahorcan, a Tokoyami le destrozaron el pico, aunque según él es como una uña y volverá a crecer, Kirishima tienes varios cortes y moretones, y creo que ya sabes cómo está Momo, y ni hablar de los profesores. Diría Bakugo mientras se estiraba un poco. Los que se puedan mover denles primeros auxilios a los heridos. Todoroki, ¿cómo estás? Cansado, pero aún tengo energías. Necesitaré tu fuego, se puede regenerar, pero el tejido quemado no se regenera, eres nuestra mejor arma contra él, pude notar que mis golpes no le afectan tanto, así que quizá tenga absorción de impacto o algo similar. En cuyo caso los quirks de tipo refuerzo serán inútiles. Dije absorción, no anulación, debe tener un límite, ustedes dos manténganlo a raya, yo iré a ver si Almigd está bien, ya tienes sus órdenes, cuento con ustedes. Diría Izuku para luego irse corriendo a buscar a Almigd. Ya oyeron al jefe, a trabajar. Gritó Bakugo a lo que todos los que estaban en mejores condiciones irían a ayudar a los más heridos. ¿Estás listo? Preguntó Bakugo al bicolor a lo que este asentiría. En ese caso, andando, esa cosa vendrá en cualquier momento. Y como si lo hubiesen invocado, el gnomo apareció tratando de golpear a Bakugo, pero Bakugo aprovechó sus reflejos mejorados debido a años de entrenamiento contra un velocista, logrando esquivar el ataque y darle una potente explosión en la cara. Quémalo hasta los huesos. Gritó Bakugo a Shoto quien no esperó nada y lanzó tanto fuego como le fue posible, haciendo que la bestia gritara de dolor. Eso se ve bien. Dijo Bakugo con una sonrisa, pero de pronto los brazos del monstruo serían cubiertos con electricidad y su boca absorbería todo el fuego, mostrando que su piel estaba carbonizada, pero esta se caería y al mismo tiempo sería reemplazada con piel nueva. Ahora ya no tanto. Diría Bakugo para luego empezar a esquivar los múltiples golpes del gnomo al igual que Shoto, aunque a este le costaba más. Mientras tanto con Izuku. Levántate viejo imbécil. Diría Izuku mientras le daba múltiples cachetadas a Almigd el cual al final despertaría. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Puta madre, le dio amnesia. ¿Quién eres tú? Espérate que ahorita se te cura. Dijo Izuku para luego darle el puñetazo más fuerte que pudo en la cara a Almigd. Joven Midoriya. Te paso el contexto, el gnomo está haciendo mierda a Bakugo y a Shoto, y tenemos que ir a apoyarlos. Buen contexto. Gracias, pero en serio tenemos que irnos antes de que... Izuku no terminaría de hablar ya que una gigantesca explosión sacudiría el lugar. Antes de que eso pase. Terminaría de decir Izuku mientras se frotaba el puente de la nariz. Momentos antes con Shoto y Bakugo. Esta cosa es muy poderosa, ¿cómo se supone que vamos a destruirla? Preguntó Shoto bastante desesperado. Distráelo un momento, tengo una idea. Espero que esa idea no acabe matándome. Ya veremos, tú solo distráelo. Esta respuesta no convencería a Shoto, pero este solo se resignó y corrió hacia el monstruo el cual estaba dispuesto a darle un golpe, pero Shoto usó su hielo y lo detuvo, pero al monstruo no le costó nada liberarse a lo que Shoto lo volvería a encerrar, llegando a un punto muerto, donde Shoto congelaba al monstruo y este se liberaba. Maldición Bakugo, ¿qué estás haciendo? Gritó Shoto algo cansado. Solo dame un minuto.
Gritó el peli cenizo, quien estaba concentrando tanto sudor como podía en sus manos, las cuales estaban brillando en un intenso color naranja. Date por muerto, monstruo infeliz, dijo Bakugo en voz baja, para luego correr hacia el gnomo, cosa que fue vista por Shoto, quien justo había congelado por última vez a monstruo, por lo que decidió quitarse del camino, dándole vía libre al héroe explosivo para impactarle el ataque al gnomo, el cual estando atrapado no se pudo defender. Atomic Bomb. Y con esas palabras, Bakugo lanzaría una explosión gigantesca, la cual lograría verse desde todos los rincones de la USJ, Santa Teresa de Calcuta. Si con eso no murió, entonces matarlo es imposible, diría Shoto bastante impresionado. Di todo lo que me quedaba en ese ataque, así que conmigo ya no cuentan para nada, diría Bakugo mientras caía de espalda contra el suelo. Pues dudo mucho que esa cosa siga viva. Antes de Shoto pudiera terminar de hablar, este recibió un manotazo por parte del gnomo, siendo enviado a estrellarse contra una montaña, quedando completamente inconsciente. Mierda, diría Bakugo tratando de levantarse, pero estaba tan débil que le era imposible, cosa que el gnomo iba a aprovechar para darle un golpe a Bakugo. Sin embargo, este golpe nunca llegaría debido a que el gnomo sería atacado por dos personas, Izuku dándole una patada en el rostro y All Might dándole un puñetazo en el estómago, y con la fuerza unida de ambos héroes el gnomo saldría volando hasta estrellarse contra una montaña. Casi no llegan, diría Bakugo bastante aliviado. Ya todo está bien, porque ya. Ahórrate la frase que ahora la prioridad es matar a ese monstruo, diría Izuku interrumpiendo la clásica frase de All Might, haciendo que a este le saliera un aura depresiva. No quisiera asustarlos, pero ahí viene, gritó Bakugo con sus últimas fuerzas para luego caer inconsciente. Yo lo desoriento con mi velocidad y tú lo mueles a golpes, dijo Izuku viendo cómo el monstruo venía hacia él. Eso suena como un plan, diría All Might ya recuperado, y justo cuando el gnomo llegó para atacarlos, Izuku lo sorprendió con un puñetazo en el rostro, seguido de un golpe de All Might en la quijada sacándole sangre al monstruo, seguido de una patada giratoria de Izuku logrando arrancarle nuevamente la mandíbula inferior al monstruo, el cual rugiría de dolor, a lo que All Might lo sorprendería con múltiples golpes en el rostro, sacándole mucha sangre y tiñendo sus puños de rojo, pero el monstruo lograría contraatacar desorientando un poco a All Might, y aun con su boca herida usaría su aliento de fuego, pero Izuku de un golpe desvió la llamarada, la cual por poco quema a All Might. Su regeneración está fallando, es ahora o nunca, gritó Izuku para luego empezar a correr alrededor de toda el área, mientras All Might atacaba y se defendía del monstruo. Estuvieron así durante unos minutos hasta que de pronto Izuku empezó a hablar. Aléjate de él. All Might no sabía qué era lo que pretendía su alumno, pero no iba a detenerse a preguntar, por lo que simplemente se apartó del gnomo y para su sorpresa, vio que Izuku detuvo su carrera y su brazo estaba cubierto de electricidad, la cual Izuku lanzó en forma de relámpago, y cuando impactó contra el gnomo se generó una inmensa nube de humo. Mientras tanto con los alumnos. Wow, eso fue increíble. All Might es más fuerte que el monstruos, pero Izuku es más rápido, diría Mineta bastante asombrado. No sabía que Izuku también tuviese velocidad, parece que te quitaron el título del más rápido, Lida, diría Uraraka de forma inocente, sin saber que estas palabras le habrían hecho más daño a Lida de lo que ella creía. Él mintió, diría Lida, quien no lograba salir de su estado de shock, haciendo que todo el mundo lo mirase. Dijo que era lento, pero claramente es más rápido que yo, diría Lida mientras su expresión empezaba a parecer la de alguien enojado, a lo que Mina empezaría a hablar. Debió tener sus motivos, todo el mundo oculta ciertos poderes por uno o dos motivos, ya sea miedo o vergüenza. A mí antes no me gustaba usar mi ácido porque, la verdad, no parece ácido. Ante esto todos empezarían a reírse, pero Lida seguiría con su misma expresión de ira, mientras que por su mente pasaban varias cosas. Ese maldito, se burló de mí, ¿quién se cree que es para humillarme de esta forma?
A medida que en su mente se pronunciaban estas palabras, su rostro cada vez demostraba más odio, hasta el punto que parecía el rostro de un demonio. Sin embargo, la única que pudo percatarse de eso, fue Uraraka, quien prefirió no decir nada ya que sentía que eso no le correspondía. De vuelta con All Might e Izuku. Vaya, nunca pensé que necesitaría la ayuda de un estudiante para vencer a un monstruo, sin duda me he debilitado. Diría el rubio mientras se arrodillaba. Ya deberías ir pensando en el retiro, ya estás muy viejo para esto. Diría Izuku de forma cómica. Eso quisiera, pero hasta que no estés preparado para tomar mi lugar no puedo darme ese lujo. Diría All Might mientras bajaba la guardia, cosa que sería un grave error, ya que de pronto el Nomu aparecería y le daría una poderosa patada a All Might en el mentón, enviándolo a estrellarse contra una montaña la cual le caería encima. All Might. Gritó Izuku muy asustado por su maestro, pero de pronto el Nomu lo tomaría de la pierna y comenzaría a azotarlo múltiples veces contra el suelo, destrozándole varios huesos y cuando terminó con el peliverde lo lanzaría contra la entrada del lugar, desbloqueándola en el proceso. No. Dijo Momo en un tono de voz muy bajo debido a su debilidad, mientras que los demás estudiantes estaban en una situación similar. Al ver que los más fuertes del lugar habían caído, su esperanza de sobrevivir había desaparecido. Estamos acabados. Diría Agakure al tiempo que empezaba a llorar. Jejeje, al final nosotros ganamos. Diría un muy herido Shigaraki apareciendo en el lugar. Saben que morirán, así que háganme esto más fácil, no se defiendan. No te daremos el gusto de matarnos con tanta facilidad. Diría Bakugo mientras luchaba por levantarse, pero casi no le quedaban fuerzas. No dije que sería yo quien los mataría, Nomu, acaba con ellos. Gritó Shigaraki haciendo que todos vieran con terror como el Nomu empezaba a correr hacia ellos igual que un gorila mientras que sus manos eran cubiertas por una gran cantidad de electricidad. Moriremos aquí, pero esa cosa vendrá con nosotros. Gritó valientemente caminar y para sorpresa de todos, logrando que los menos heridos se preparasen para atacar, siendo el primero Zero, quien con su cinta adhesiva logró ralentizar un poco al monstruo, luego Hirou, quien lo desorientó con sus ondas sonoras para hacer que los oídos del monstruo explotasen, luego Koda le pediría ayuda a los insectos de la zona para que espantaran a Nomu, pero a este poco le importaban estas criaturas. Shoji trató de atacar el Nomu pero a este de un manotazo dejaría fuera de combate al héroe. Uraraka comenzaría a levantar varios escombros con su Kiruk, ubicarlos sobre el Nomu y luego los dejaría caer para que fuese como una lluvia de meteoros, cosa que logró herir un poco a Nomu, pero su factor curativo ya estaba al 100% y estas heridas se curaron rápido. Tsuyu saltaba de un lugar a otro aprovechando la fuerza de sus piernas para patear a Nomu pero esto no era suficiente para herir al Nomu. Mineta lanzaba tantas esferas como podría para tratar de inmovilizar a la bestia, pero la fuerza del Nomu era titánica, trozos de su carne para no estar pegado. Mina aún con dos extremidades rotas, le lanzaba tanto ácido como podía al monstruo, siendo esto lo más efectivo que hacían los chicos, pero el Nomu de inmediato se regeneraba. Para este punto la desesperación de los chicos era bastante evidente, nada de lo que hacían lograba hacer un daño significativo al monstruo, y los más heridos estaban rezando por un milagro, pero cierta chica estaba más preocupada por otra persona. Izuku, por favor, dime que estás bien, tienes que estar bien, escapaste de la muerte una vez, lo puedes volver a hacer. Diría Momo en su mente mientras que sin darse cuenta se llevaba la mano a pecho. Narra Izuku. Hacía frío, no podía moverme, una parte de mi cuerpo estaba bajo los escombros, intenté activar el One for All, pero estaba muy débil, además tenía demasiados huesos rotos, sinceramente no sé si poder moverme en un tiempo, pero en ese momento no me importaba, yo solo quería recostarme un rato y descansar. Kiara.
Ese grito me hizo regresar a la realidad, el gnomo estaba atacando, y se había quedado solo con mis amigos, me traté de levantar pero no pude moverme mucho, y al mirar me encontré con el gnomo sujetando a Tsuyu del rostro y haciendo presión, obviamente quería matarla, Bakugo gritaba desesperado para que no lo hiciera y también trataba de levantarse, pero se le notaba demasiado débil, pero de alguna forma logró levantarse, pero seguía sin tener fuerzas para realizar explosiones, o al menos que éstas pudieran herir al gnomo. Yo por otra parte estaba en la misma situación, trataba de quitarme los escombros de encima, pero simplemente no podía, las fuerzas me fallaban, traté de vibrar, pero ¿de qué me serviría si no tenía fuerza para levantarme? Miré con desesperación como la vida de Tsuyu se apagaba poco a poco. Levántate. Me dije a mí mismo, mientras trataba de quitarme un escombro gigante de encima. Levántate. Volví a decir mientras forzaba el One for All dentro de mí, logrando mover un poco la piedra. Levántate. Dije mientras mi nariz sangraba debido a la enorme presión que había sobre mi cuerpo. Levántate. Grité con todas mis fuerzas antes de que mi vista se tornara verde y posteriormente todo se volviera negro. Perspectiva del narrador. Una gigantesca corriente de viento hizo que todos cerraran los ojos por un momento y cuando los volvieron a abrir vieron que a Nomu le hacían falta 3 dedos y los otros 2 estaban destrozados. Esto sorprendió mucho a los presentes, pero al ver una luz verde detrás de ellos se hicieron una idea de lo que había pasado, pero nadie se esperó lo que verían. Izuku tenía a Tsuyu cargada al estilo nupcial, esta no estaba herida de gravedad, pero había quedado inconsciente, pero lo más llamativo era el aspecto de Izuku, la camisa de su traje se había destrozado, mostrando que en su pecho había una luz verde muy intensa, y que por todo su cuerpo habían líneas verdes brillantes que se extendían hasta su cara, donde 2 de estas llegaban a sus ojos los cuales eran completamente verdes, sin pupila, sin esclerótica, solo una intensa luz verde, y la electricidad a su alrededor era 10 veces más intensa. Izuku, diría Bakugo algo confundido viendo cómo Izuku dejaba a Tsuyu en el suelo. Si tanto quieres morir pues que así sea, Nomu, mátalo. Diría Shigaraki sin ningún rastro de piedad a lo que el Nomu después de que su manos se regenerara se lanzaría contra el Nomu, sin embargo, antes de que el Nomu pudiera siquiera dar el primer paso Izuku ya lo había golpeado 30 veces en exactamente el mismo lugar, su abdomen, haciendo que el monstruo escupiera sangre, pero la cosa no terminó allí, Izuku pasó de tener un rostro inexpresivo a tener la mirada asesina más intensa del mundo, y con eso se lanzó a atacar al Nomu, dándole una lluvia de golpes tan potente que con cada golpe el Nomu perdía algo de sangre. La absorción de impacto y la regeneración del monstruo tratarían de curarlo pero Izuku golpeaba a una velocidad tan alta que a estos no les daba tiempo de hacer nada, y tras unos minutos el rostro y torso del Nomu parecían más una masa de carne deforme, cosa que asqueó a todos, pero Shigaraki ante esto se enojó tanto que él mismo trató de atacar a Izuku, pero a este le bastó un solo golpe para destrozarle el pecho al peli celeste y mandarlo a volar. Sin embargo, esta distracción le daría tiempo a Nomu para curarse un poco y de paso darle un brutal golpe en el rostro a Izuku, destrozándole la mandíbula a este mismo, haciendo que este le quede colgando, cosa que aterraría a los chicos, pero verían que la mandíbula se empezaba a mover por sí sola y luego de unos segundos esta estaba de nuevo en su lugar y la carne perdida le había regenerado sin dejar ni una cicatriz, pero lo que sí pasó fue que el aura de Izuku se intensificara para luego correr hacia el Nomu encestarle un puñetazo en completo el rostro. Sin embargo, algo empezó a cambiar en el Nomu, el factor curativo se esforzaba mucho por sanarlo pero su cuerpo no tenía cura por lo que en su lugar estaba generando que la carne ya destrozada empezara a moverse de forma anormal, haciendo que el Nomu pasara de ser un monstruo a ser un demonio, sus huesos estaban dentro y fuera de él, sus colmillos al rojo vivo amenazaban con arrancarle la cabeza al peliverde, sus brazos ahora brillaban en un intenso azul y su mandíbula empezó a expulsar lava hirviente. Ante esta escena todos los presentes se aterraron ya que no creían que Izuku fuese capaz de enfrentarse a una bestia como esa, sin embargo, una Azabache tenía total fe en el peliverde y con una sonrisa débil diría: «Corre Izuku, corre».
y al igual que el gnomo, Izuku dio un rugido con todas sus fuerzas y se lanzó a atacar al gnomo, quien en contra de lo que parecía también había aumentado su velocidad, pero Izuku era por mucho superior, iniciando una batalla de proporciones colosales. Olmig, el héroe número 1, el símbolo de la paz, reducido a un saco de huesos completamente derrotado, ese era el estado del héroe que se suponía que iba a salvar a sus estudiantes, pero en su lugar este estaba debilitado, viendo como su sucesor enfrentaba una amenaza de la talla de ese gnomo, mientras en su mente llegaban varias ideas. Esa cosa tiene varios quirks, seguramente All for One tiene algo que ver, pero, si esa cosa fue capaz de vencerme, aun si fue porque bajé la guardia, eso significa que All for One es mucho más poderoso. Esto es malo, el joven Midoriya es fuerte, pero, no sé si podrá enfrentarse a una amenaza así. De regreso con Izuku, el choque del héroe y el demonio dejaba ondas de choque en toda la Yuei, aunque Izuku también dejaba su típica estela verde. En uno de esos choques el gnomo trató de golpear el rostro de Izuku, pero este fácilmente lo esquivó y le devolvió el golpe, luego le dio una patada en el cuello y por último un puñetazo directamente en el corazón, haciendo que el gnomo se quedara quieto un momento, pero el corazón del gnomo al instante volvería a latir. Sin embargo, este lapso sería suficiente para que Izuku pudiera darle otro golpe al gnomo, esta vez con la suficiente fuerza para mandarlo a volar, y estando en el aire Izuku lograría alcanzarlo para darle una patada de hacha enviándolo a la zona de incendios, lugar a donde Izuku decidiría seguirlo. El gnomo tuvo un aterrizaje muy estruendoso, destruyendo múltiples edificios en el camino, pero al aterrizar lograría incorporarse, y una vez estuvo de pie vio a su alrededor en busca de su objetivo, pero este no aparecía, cosa que molestó al gnomo, pero antes de que este pudiera hacer otra cosa, una estela de electricidad chocaría contra él, siendo este Izuku quien le había propinado y fuerte golpe al gnomo, pero este lograría tomarlo de la mano y azotarlo contra el suelo 2 veces, pero en la tercera Izuku vibraría y lograría zafarse del agarre para luego darle una patada en el cuello a monstruo seguido de 5 golpes en el abdomen, pecho y rostro. Después Izuku remataría con un uppercut y por último un derechazo dejando al gnomo tirado en el suelo, pero ni 2 segundos después este se levantaría y arremetería contra Izuku, quien solo saltó y pateó la cara del gnomo, pero este siguió de largo hasta estrellarse contra un edificio, el cual comenzó a caerse y amenazaba con aplastar a Izuku, quien solo corrió hasta el interior del edificio en donde encontró a Fuego. Sin embargo, esto no le importó a Izuku, quien en su estado iracundo lo único que le importaba era matar a esa bestia, sentimiento que era mutuo ya que el monstruo comenzó a escupirle lava a Izuku, pero este la esquivó y tomó una vara de hierro del suelo, la cual estaba al rojo vivo, se la clavó a Nomu en el pecho, luego en la pierna derecha, luego con esta misma le cortó el cuello y por último le sacó un ojo. Izuku estaba por dar el golpe final, pero en eso el gnomo derretiría la vara de hierro con su aliento, para luego tomar a Izuku con las 2 manos, enviar una fuerte descarga eléctrica a este mismo provocando que gritara de dolor, y tras unos segundos la descarga terminaría y el pecho de Izuku brillaría con una intensidad aún mayor, para luego empezar a golpear múltiples veces al monstruo en el rostro hasta que se le cayeron 2 dientes, los cuales Izuku tomó con ambas manos, pero estos tenían mucho filo y al estar hechos de metal sería peor, causando feos cortes. Poco le importó y empezó a apuñalar al gnomo por todo el cuerpo. Milagrosamente el factor curativo de este ahora sí estaba haciendo su trabajo, pero a la velocidad de Izuku era difícil sanarlo. Sin embargo, un sonido captó la atención de Izuku y este era el edificio, el cual estaba terminado de caer y los últimos escombros iban a caerles encima, por lo que Izuku saldría del edificio sin importarle en lo más mínimo el gnomo. Al final el edificio se caería y luego explotaría, forzando a Izuku a cerrar los ojos un momento, y al ver el caos el brillo de su pecho empezó a volverse más tenue, pero antes de cantar victoria el gnomo volvería a aparecer, haciendo que el brillo del pecho de Izuku se vuelva a intensificar, pero esta vez sería el gnomo el primero en atacar, embistiendo contra Izuku y empezar a empujarlo atravesando varios edificios hasta que
que ambos llegarían a una zona lluviosa, en donde el fuego que cubría al gnomo se apagaría y le permitirá empezar a sanar, pero Izuku no se lo permitiría ya que la única intención de acabar con el gnomo, pero lograría zafarse dándole un golpe en la cara a Izuku y luego golpearía el suelo haciendo que todo el lugar empezara a temblar. Izuku por su parte tomó esto como una oportunidad y poniendo sus manos en una grieta en el suelo arrancaría una gigantesca roca y la lanzaría contra el gnomo para luego correr hacia él y golpearlo con tal fuerza que salió volando hasta la zona montañosa, y estando allí Izuku continuó corriendo detrás de él y cuando lo alcanzaba lo volvía a golpear para que siguiera volando hasta que se estrelló contra la montaña más grande del lugar, la cual comenzó a derrumbarse y para rematar Izuku aprovechó el impulso y con sus dos piernas pateó el pecho del monstruo haciendo que ambos atravesaran la montaña y lograran llegar de nuevo al lugar donde estaban sus amigos, en donde Izuku continuó golpeando al gnomo, mientras que lograba devolverle alguno que otro golpe. Esto es demasiado, a este paso los dos acabarán matándose. Diría Uraraka con mucho miedo. No lo permitiré. Diría Momo, quien todo este tiempo estuvo comiendo barras energéticas y ahora había creado un lanzacohetes con una sola munición y con esta misma le disparó a Nomu provocando una inmensa explosión, la cual esta vez sí le hizo daño a monstruo, cosa que Izuku aprovecharía para irse corriendo hacia el borde de la USJ y subirse en la pared de esta empezando a correr en círculos alrededor de esta misma, logrando que en unos segundos toda la USJ estuviese rodeada por una estela de luz color verde en la cual ni siquiera la silueta de Izuku era visible. ¿Qué está haciendo?, preguntó Momo bastante sorprendida, a lo que Bakugo con seriedad diría: va a terminar con esto. Y tal como dijo el peli cenizó, Izuku preparó su puño para atacar y fijó su vista en Nomu dando un cambio brusco en la dirección de su carrera yendo directamente a golpear la cara del Nomu. Ante los ojos de los chicos, todo ocurría a velocidad supersónica haciéndoles imposible el siquiera poder divisar algo. Sin embargo, hubo una persona que por un momento vio todo en cámara lenta, Lida, quien sentía que le acabasen de arrancar su propia identidad. Este último tenía muchos sentimientos encontrados: ira, frustración, tristeza, decepción, desesperación. Sin embargo, hubo un sentimiento que estuvo por encima de todos, un sentimiento muy oscuro, que Lida sintió por primera vez en su vida, y este sentimiento, era el odio, un profundo y puro odio, dirigido a la persona que le había arrebatado su identidad, Izuku Midoriya. Tras ese momento de lentitud todo se vio envuelto en una explosión sónica, la cual, por poco mandó a todos a volar, además del viento y la luz que los forzó a cerrar los ojos, y tras unos segundos, todos pudieron ver la escena frente a ellos. Izuku tenía el puño extendido hacia adelante con manchado de sangre y echando humo, además de estar morado, señal de que había quedado totalmente destrozado, y en cuanto al Nomu, lo único que quedaba de eran sus piernas, ya que todo lo demás había explotado y se había esparcido por toda la USJ, mostrando un escenario muy grotesco. Increíble. Diría Mina, quien no podía con la impresión. Señores, les presento al más poderoso de la clase 1, diría Bakugo con una sonrisa de orgullo mientras veía a su amigo. Esto es malo, diría Kurohiri, quien apenas había recuperado la conciencia, aprovechando el despiste de los chicos para irse de allí junto a Shigaraki. Estamos salvados, gritó Mineta a los cuatro vientos con mucha alegría. Oigan, ¿por qué el brazo de Izuku no se está curando?, preguntaría Hiro algo confundida, a lo que Momo, aún con lo lastimada que estaba, se acercaría al peliverde, quien hace rato había vuelto a la normalidad, y al revisarlo se encontraría con una gran sorpresa. Sus signos vitales son débiles, tenemos que llevarlo a hospital. Ante estas palabras todos se alarmarían, y tratarían de buscar la forma de apoyar al peliverde. Narra Izuku. Me sentía muy raro, como si 400 camionetas me hubiesen caído encima, no era exageración. Abrí los ojos y me encontré con un techo blanco, y un molesto pitido con intervalos de tiempo muy cortos. El hospital.
Dije ya conociendo este tipo de habitaciones, me había lastimado mucho en los entrenamientos con Bakugo, así que más de una vez hice una visita a este lugar, miré a todos lados y no encontré a nadie, pero sí encontré unas esposas las cuales me impedían separarme de la cama. ¿Ahora qué hice? Pregunté a nadie en específico, pero de pronto la puerta se abriría mostrando a un hombre de no más de 30 años. Veo que despertaste, un gusto, soy el detective Naomasa. Un gusto, esto, no es por quejarme, pero ¿le importaría explicarme esto? Dije mientras señalaba a las esposas. Perdón por eso, es que te encontramos en una situación algo extraña, un charco de sangre gigantesco frente a ti, tu mano manchada de sangre y a tus pies un cuerpo, pero este solo era de la cintura para abajo, era bastante evidente lo que había sucedido. Perdóneme, pero no tengo idea de qué está hablando. No tienes que hacerlo, ya se arregló el malentendido, resulta que lo que mataste era un monstruo y ya no se consideraba humano, así que no hiciste nada malo, déjame liberarte. Dijo el detective para luego quitarme las esposas. Sigo sin entender de qué está hablando, señor detective. Bueno, pues en ese caso, dejemos que tus compañeros te expliquen qué es lo que ocurre. Me confundí un poco por esto, pero de pronto la puerta se abriría mostrando a todos mis compañeros del salón. Izuku, qué bueno que despertaste, nos tenías muy preocupados. Diría Tsuyu quien se notaba muy aliviada. Por favor chicos, no exageren, no es como si hubiese estado en coma. De hecho, sí, estuviste en coma 5 semanas. Me tomó un momento procesar lo que mis compañeros habían dicho, y en cuanto lo hice no pude evitar gritar. ¿Qué? Bajen la voz, esto es un hospital por el amor de Dios. Dijo una enfermera haciendo que me quedara callado. ¿Cómo que 5 semanas? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, en resumen, luego de pelear contra el Nomu tu mente colapsó, al parecer entraste en un frenesí y usaste tanto poder que tu cuerpo no lo soportó, y antes de despertar tenías que recuperarte de todo el daño que esa presión te causó. Entiendo. Con esa explicación mis recuerdos empezaron a volver, el ataque a la Yuei, mi pelea contra el Nomu, aunque esta última era algo borrosa. No creerás todo lo que sucedió en este tiempo, Izuku, te perdiste de muchas cosas. ¿De verdad como cuáles? Bueno, no es por presumir, pero... dijo Todoroki con una enorme sonrisa al tiempo que abrazaba a Momo por la cintura. What the fuck? Empezamos a salir. Dijo el bicolor con orgullo, aunque Momo se le veía algo nerviosa. Shoto, ahora no es momento de hablar de eso. Dijo Momo, a lo que yo me quedé unos momentos en silencio. Felicidades a los dos, admito que se ven bien juntos. No sé por qué, pero me dolió mucho decir esto, y no era como el tipo de dolor que sentía en todo el cuerpo en ese instante, este era peor. Estos dos llevan casi un mes saliendo, pero lo formalizaron apenas hace unos días. Dijo Bakugo en su típico tono de burla. Oigan, ¿dónde está Lida? Pregunté viendo que él era el único que faltaba. Pues ha estado muy raro desde lo que pasó en la USJ, está muy distante, casi no habla con nadie, se la pasa en su casa entrenando. El comentario de Mina llamó mi atención, ya me hacía una idea de lo que le había sucedido a Lida, pero una parte de mí esperaba que me estuviese equivocando. Disculpen jóvenes, pero tengo que hablar con el joven Midoriya. Cuando alcé la mirada me encontré con All Might en su forma musculosa. ¿Les importaría salir un minuto? Mis compañeros parecían querer protestar, pero tratándose de All Might no tuvieron de otra más que acatar la orden, y en cuanto todos estuvieron fuera All Might volvió a su forma esquelética. Sigo sin acostumbrarme a eso. Dije mientras trataba de ocultar mis nervios. Joven Midoriya, esto es importante, por lo que me contaron tus compañeros, usaste una especie de transformación o evolución de tu Kirk durante la pelea. Sinceramente no estoy seguro, no recuerdo nada de lo que ocurrió. Ya veo. All Might sonaba algo decepcionado, creo que mi respuesta no era la que él esperaba, pensé en decir algo más, pero él se me adelantó.
Por cierto, pasaron muchas cosas mientras estuviste fuera, pero vengo a decirte lo importante, normalmente el festival deportivo se hubiera realizado hace 4 semanas, pero debido a todo el tema de la investigación para saber si eras un asesino o no, pues, no se pudo hacer, además el director está haciendo un refuerzo extremo en la seguridad de la UA y por lo que el festival deportivo no se podrá realizar hasta dentro de un mes, así que tienes ese tiempo para prepararte. Es bueno saberlo. Dije con algo de tranquilidad, pensé en preguntarle qué otra cosa había sucedido, pero de pronto la puerta se abrió y en esta pude ver a mi madre. Isukuru. Gritó ella antes de abrazarme con todas sus fuerzas, por un momento pensé que me aplastaría. Mi bebé, qué bueno que, al fin despiertas, me tenías tan preocupada, pensé que nunca volverías a despertar. No hay nada peor en el mundo que ver a tu madre llorando, y eso era lo que a mí me estaban obligando a ver. Perdón mamá, te prometo que seré más cuidadoso la próxima vez, pero ya no llores. Logré que mi mamá se calmara un poco con eso, pero como siempre, mi padre llegó para arruinarlo. Querida, siendo un héroe sería un milagro que no quede manco uno de estos días. Pensé que mi madre empezaría a llorar, pero en su lugar solo le dio un puñetazo a mi padre. Por un momento pensé que ella me había robado el One for All, pero luego recordé que las madres tienen un don para golpear con mucha fuerza. Saben, me resulta extraño que hayan pasado 5 semanas, siento como si acabase de viajar en el tiempo. Mi comentario hizo que todos se riesen un poco, pero yo por mi parte lo único que podía hacer era pensar en una cosa. ¿Qué sucedió en el tiempo que estuve en coma?